sería interesante que tú, Ramiro, nos dijeses cómo podemos lidiar con esos enemigos inevitables con los que nos encontramos día a día. Pues tenemos que despertar en nosotros el discernimiento. Puede ser un compañero de trabajo también. No, hombre, eso es muy lo peor. Común. Seguro que hay muchos oyentes que están diciendo común. ahora tate. Tal. Eso es muy común. O un jefe. Desde luego. Que te hace la vida totalmente insoportable. O tu vecino poniendo la música a unos decibelios que te amarga sistemáticamente la vida. Es que las dificultades de la vida están ahí. ¿Y ahí qué tenemos? Solo una cosa, ecuanimidad. Ánimo estable, ánimo sereno. El no añadir sufrimiento al sufrimiento. El no añadir complicaciones a las complicaciones. Teresa de Jesús, nada te turbe. La quietud. ¿Qué es lo que falla, Ramiro, para que no nos damos cuenta en general de que juntos, este invento, si no vamos de la mano juntos, no vamos a ningún sitio. Lo que falla es que tenemos una discriminación, un discernimiento paupérrimo, una mente ofuscada, confusa, y de la ofuscación solo nace ofuscación. Y la guerra no está fuera, empieza aquí. Cuando empieza aquí, luego se extiende por todas partes. Yo utilizo esa frase con sentido del humor entre mis alumnos. Si te crees iluminado, acude a una junta de vecinos. Otros dicen, si te crees iluminado, ve a visitar a la familia. Muy bueno. Oye, fíjate lo que dice uno de las epopeyas más importantes de la India, que se llama el Mahabharata, que se hizo una gran película, además un francés hizo una gran película, y el Mahabharata dice que todos en este gran océano de la vida somos como tabloncitos que durante un tiempo nos reunimos, pero luego siempre nos separamos. Y eso es ineluctable, es que eso siempre nos separaremos de los seres queridos. Pero hay que integrarlos a nosotros y lo que tú dices, allanar el camino en el sentido de que será más fácil si tomamos esa especie de lección de ellos para irnos con ellos, precisamente. Entonces, hablé con un médico paliativista, el doctor Enrique Benito, sí. Un episodio que tuvo muy, muy buena acogida y recibí muchos mensajes de gente agradeciéndolo porque le ayudó en los momentos más difíciles que uno puede imaginar si estamos hablando de un médico paliativista, y decía que uno de los grandes errores del ser humano es intentar, cuando una persona se va a morir, intentar eso, estoy de acuerdo. Aferrarse, no me dejes, no te vayas. Y él dice que hay que hacer exactamente lo contrario, que es, puedes irte, estate tranquilo, aquí está todo bien. Claro. Ese es el mayor favor que le puedes hacer a una persona moribunda. Alex, tienes razón, porque tú figúrate a alguien que no quiere morirse, que encima le digas, no te vayas, que es muy peliculero. La persona era para que te dijera, ¿qué más querría yo que no irme? Que eso es no, pero sobre todo porque quien se va hay que piensa en la gente que deja aquí. Si un padre se marcha, sí. El mayor dolor es dejo a mis hijos aquí, no estoy yo para vigilarlos, para cuidarlos, para estar para ellos. Entonces, el labor de esos hijos es decirle, no te preocupes, yo podemos perfectamente, puedes irte en paz. Y es una, se me pone la piel de gallina ahora recordándolo, pero todas las cosas que me contó este hombre, increíble, pero esa en concreto se me quedó grabada, porque es cierto, tenemos esa tendencia que es egoísta, ¿no? Al final, de no me dejes aquí, no me dejes a mí, aquí, no me abandones a mí. Por poner un granito de humor en la conversación. No viene mal. De lo que estamos hablando, me recuerda una cosa que me contaron hace mucho tiempo, que estaba un cura pues hablando con una persona que ya estaba a punto de morir y tal, y hijo mío, no te preocupes, que donde vas a estar muy bien, no tengas miedo, vete tranquilo y tal. Y entonces el enfermo llama al sacerdote para que arrime el oído y le dice el enfermo, padre, no se engañe, como en la casa de uno en ningún sitio. Es que la muerte hasta a los más intrépidos les hace temblar, ¿eh? Y ante la muerte todo palidece. O sea, todos los intereses vitales que podamos tener,
obsesiones, pasiones, cuando vas a morir no vale nada. Es que nada es nada. Eso yo lo he visto con muchísima gente. Yo tengo 81 años, fíjate si he visto. No queda nadie de la gente que yo conocía de mi juventud. Soy el único superviviente. Entonces, he visto que aún la gente más ilusionada con algo, cuando le han dicho que estaba enfermo grave, ha dejado de interesarle todo. Lo único que han querido es estar tranquilos y esperar ese acontecimiento con calma. Sí, yo en el podcast hablé con un músico que padecía un cáncer terminal. Le quedaban 8 meses de vida, tenía una entereza sobrehumana y él decía, a diferencia de que hay otras personas que en la misma situación se dejan ir por completo, se encierran y casi que se quedan esperando a la muerte como quien espera, que es perfectamente comprensible, este hombre dijo: yo hasta el último de mis días lo único que le pido a lo que me quede de vida es poder seguir tocando, que era lo que más le gustaba. Era un saxofonista y lo que más le gustaba era ir con su grupo y tocar. Os puedo y hacer estuvo un test. Os puedo hacer hasta un el test, final. Ya hemos hecho uno. No. Claro. Un pequeño test. Venga. Hay un ejercicio muy antiguo que consiste en lo siguiente, y os lo formulo a los dos. ¿Qué haríais si os quedara 1 hora de vida? ¿Qué haríais si os quedara 1 hora de vida? Yo llamadas. Yo estar con la gente que quiero. Cercana de estar. A mí no me daría tiempo. Yo tendría que hacer llamadas y decirle a la gente: me voy a ir, pero que sepáis que todo está bien, precisamente. Yo me acordaría de mi amigo Ramiro Calle y respiraría un poquito, haría... y suelta. Suelta. Oye, porque dicen que efectivamente que hay que llegar a un momento que sepas expirar. Al nacer, ¿qué es lo primero que todos hacemos? Inhalar. Y al morir, exhalar. Solta. Fíjate, ahora saliendo un poco de las profundidades de la conversación, pero había algo que me contó Ramiro que yo tenía muchas ganas de que hablase contigo, y es que, y nos vamos a tu mundo, ¿no? A la televisión y el entretenimiento. Sí. O sea, aparte de actor, del humorista más conocido y reconocido del país, también es productor, crean formatos. Han estado llamando mucho a Ramiro para proponerle un formato, y él lo ha rechazado. A mí me lo ha contado y a mí me parece una idea muy buena. Yo lo habría visto. ¿Tú lo habrías hecho? Yo lo habría visto. ¿En qué consiste? Pues quiero que se lo expliques a José. Se lo vamos a decir a un gran profesional. Claro, es su mundo. ¿En qué consiste? Pero aunque tú me hubieras visto, yo nunca lo haría. Y mira que te quiero. Sí, ha quedado claro. Porque yo prefiero hacerte el show entre tú y yo. Ya. Claro. Pero tú escucha el tema. Que una gran productora de televisión que lleva a gente muy famosa llama a mi mujer, porque yo ni me he puesto ni he querido hablar de esto. Llama a mi mujer varias veces y le dice: queremos hablar con Rami porque queremos ofrecerle un reality show en el que se vaya 30 días a un sitio muy remoto, los Himalayas, donde fuera un sitio muy remoto, con los mejores 10 influencers en España, y que durante esos 30 días les dé lecciones de vida, de yoga, de alimentación, de respiración, de actitudes mentales. Y esto mi mujer me dice: oye, acaban de llamar de esta cadena importante, que lleva varios personajes muy importantes, para que hagas esto. Dije: ni contestes. La volvieron a llamar 2 o 3 veces. Yo nunca me he puesto en contacto con ellos, porque es que, claro... Y ahora es cuando dice José: fui yo. ¿Te imaginas? Fue mi detrás de fue toda mi esta cosa, mi productora. Bastante benévolo fue ahora, O sea, Madre mía. No, porque lo veía, ¿verdad? Que no tiene objeto, eso. ¿Te imaginas? Yo creo que... Que no, vamos. No lo hubiera hecho nunca. Eso, sinceramente, porque no me veo a mí mismo. Yo, que fíjate, siempre digo: si me quieres insultar, llámame maestro Uru.
Yo lo que quiero es ser un profesor, un simple instructor. Entonces nunca hubiera hecho ese papel, claro. Yo veo a Ramiro en un momento maravilloso haciendo realmente lo que es hacer de lo pequeño lo grande, porque lo pequeño es lo grande. Es que eso, así, las pequeñas cosas de la vida son las grandes. Eso no lo podemos. No te quieres mover de lo pequeñito. Claro, eso es, justo. A mí con vosotros, yo vengo aquí todas las veces que sea, pero no me metas en un estadio de fútbol como si yo fuera uno de estos coach modernos, que ahora hay uno muy famoso, pero es súper famoso para bajar al escenario. En helicóptero, ¿no? En helicóptero. Y según la fila que vas cogiendo para estar más cerca o más lejos de él, te cobran para su energía. No te alcanza igual la energía a 1 metro que a 10 metros. Entonces, es que hoy en día hay un mercenarismo. Creo que es Tony Robbins. Sí, ese es. Sí, ¿verdad? Hay un mercenarismo espiritual terrible. El peor ego es el ego espiritual. El abusar de las creencias, de las necesidades, de las debilidades de los demás. Eso es terrible. Está lleno de falsos iluminados, de autorrealizados, de profetas, de la vuelta de Budas, de Jesús. Es increíble esto. Pero es así. Es la época, hay tanto vacío, tanta soledad, que la gente necesita aferrarse a... Bueno, yo creo que lo que necesita el ser humano ahora es lo que dice Ramiro, es estar rodeado de ruido, de ruido visual o sonoro, ruido, porque en el fondo yo creo que tenemos muchísimo terror y miedo a quedarnos en silencio. Eso es a la introspección. Sí, a la introspección. Sí. O sea, ¿quién soy? O sea, enfrentarnos al espejo y decir, ¿soy capaz de quedarme sin ruido de ningún tipo? Huimos de eso. En realidad me parece que es una huida. Es una huida, es una evasión, una fuga. Pero hacia ningún lado. Pero esta sociedad, todo lo que nos invita es todo hacia afuera y nada hacia adentro. Y otra cosa muy curiosa, queremos conocerlo todo, pero nadie se preocupa de conocer al que quiere conocerlo todo, que es a ti mismo. Quieres conocerlo todo, pero no te preocupas de conocer al que quiere conocerlo todo. Es el gran desvarío, indudablemente.